buenas gente. Soy Kisuke Urahara, y hoy les traemos la octava parte de criaturas mitológicas. Hoy les hablaremos de los 12 del Olimpo. O sea, los 12 dioses griegos principales. Sin más que decir y explicar, comencemos. La primera de la que hablaremos es Hera, alias Juno en Roma. Es la reina de los dioses y diosa del matrimonio y la familia. Entre sus símbolos se incluyen el pavo real, la granada, la corona, el cuco, el león y la vaca. Que de estos en ofrenda se sacrificaban la vaca y el pavo real para ella. Usualmente se representa a Hera, majestuosa y solemne, a menudo en el trono y coronada con el polos, una alta corona cilíndrica usada por varias de las grandes diosas, pudiendo llevar en su mano la granada, símbolo de la fértil sangre y la muerte, y sustituto de la cápsula narcótica de la amapola. Hera se caracterizó por su naturaleza celosa y vengativa, principalmente contra las amantes y la descendencia de Zeus, pero también contra los mortales con los que se cruzaba, como Pelías. París, quien la ofendió al elegir a Afrodita como la diosa más bella, se ganó así su odio. Hera se había criado en Arcadia y allí fue a buscarla Zeus transformado en cuco. Era invierno y cuando Hera tomó al cuco en sus manos para protegerlo del frío, Zeus recuperó su verdadera forma y la violó. Después de este encuentro, Hera y Zeus se casaron y Hera pasa a ser la reina indiscutible del Olimpo. Todos los dioses acudieron a la boda con valiosos presentes. Este matrimonio se vio salpicado de numerosos conflictos, debidos casi siempre a las continuas infidelidades de Zeus. En una ocasión, harta de las aventuras de Zeus, lo abandonó y se fue a vivir a la isla de Eubea. Zeus hizo toda clase de intentos para que regresara al Olimpo, pero todo fue en vano. Por fin, conociendo el carácter celoso de Hera, mandó hacer una hermosa estatua, a la que puso un vestido de boda y la colocó en un carro con heraldos, que anunciaban su próximo enlace con Zeus. Hera, enfurecida, saltó al carro para agredir a su rival y descubrió el engaño, pero tuvo que reconocer sus sentimientos y regresar al Olimpo con Zeus. Hera es madre de Ares, Hebe, y Litia y Hefesto. Dejó ciego a Tiresias por dar la razón a Zeus en una discusión que el matrimonio mantenía. Llegó la hora de hablar de Dioniso, alias Baco. Era el dios del vino, las celebraciones y el éxtasis, como se diría, el dios de la joda. Además era el dios patrón del arte del teatro. Sus símbolos eran la vid, la hiedra, la copa, el tigre, la pantera, el leopardo, el delfín y la cabra. Este era hijo de Zeus y de la mortal princesa de Tebas Semele. Además era el esposo de la princesa cretense Ariadna. Era el dios del Olimpo más joven, así como el único nacido de una mujer mortal. Se cuenta que Hera, celosa de Semele, la convenció de que pidiese a su amante que se mostrase a ella en todo su esplendor. Para complacerla, Zeus apareció rodeado de rayos y truenos. Uno de los rayos fulminó a Semele. Como ésta solo estaba embarazada de 6 meses, Zeus arrancó al niño, aún vivo, del vientre de su madre y Hermes lo cosió dentro del muslo de Zeus para que completase la gestación. Por este motivo Dionisio es llamado el nacido 2 veces. Más tarde, por instigación de Hera, Dionisio es descuartizado y hervido en una caldera por los titanes. Pero su abuela reunió sus restos y le devolvió la vida. Zeus entonces escondió a Dionisio disfrazado de mujer en la corte del rey Atamante. No consiguieron engañar a Hera, que volvió loco a Atamante. Por fin Dionisio fue transformado en cabra y dejado al cuidado de las ninfas. Su infancia es otro claro ejemplo de hasta dónde llega la ira de Hera. Este dios es muy conocido, se llamaba igual tanto en Grecia como en Roma. Hablaremos de Apolo. Era el dios de la luz, el sol, el conocimiento, la música, la poesía, la profecía y el tiro con arco. También considerado el dios de la medicina, de las profecías. Los símbolos que los representaban eran el sol, la lira, el arco y la flecha, el cuervo, el delfín, el lobo, el cisne y el ratón. Era el hermano gemelo de Artemisa, que ésta representaba a la luna, y Apolo el sol. Apolo nació junto a su hermana Artemis en la isla de Delos, donde pasó su infancia. Pronto creció y se convirtió en el dios más hermoso del Olimpo. Montado en un carro de cisnes, regalo de Zeus, Apolo partió de su Delos natal al país de los hiperbóreos. Después se dirigió a Delfos, donde mató a Pitón, y se instaló en el oráculo que, hasta entonces había ocupado la serpiente Pitón, y que a partir de entonces pasaría a ser el oráculo de Apolo en Delfos.
En el oráculo instaló a una joven llamada Pitía, que estaba encargada de transmitir de forma ambigua los oráculos que el dios la inspiraba. La hermana de Apolo, Artemisa, alias Diana, era conocida como la diosa virgen. Era la diosa de la caza, la virginidad, el parto, el tiro con arco y todos los animales. Sus símbolos incluyen la luna, el ciervo, el perro de caza, la osa, la serpiente, el cipresí, el arco y la flecha. Es la protectora tradicional de las amazonas y la oponente natural de Afrodita. Hermosa y atlética recorría los bosques cazando, aunque en su reino de naturaleza salvaje a menudo se la ve acompañada de conejos, ciervos o leones. Por ser la diosa de la fuerza vegetativa, a ella se le ofrecían los primeros frutos de la recolección. Nació en la isla de Delos junto a su hermano gemelo Apolo, al que ayudó a nacer por ser Artemisa la primogénita, por lo que también se la considera patrona de los partos. Artemisa está íntimamente ligada a los mitos que se refieren a Apolo. Está equipada con un arco y unas flechas regalo de Zeus. Las flechas representan los rayos lunares. Va acompañada de ninfas y de una jauría de perros, regalo del dios Pan. El próximo es Hermes o Mercurio en Roma. Era el mensajero de los dioses, y dios del comercio y los ladrones. Sus símbolos incluyen el caduceo, vara entrelazada con dos serpientes, las sandalias y el casco alados, la cigüeña y la tortuga, cuyo caparazón usó para inventar la lira. Era hijo de Zeus y la ninfa Maia. También era el segundo olímpico más joven, apenas mayor que Dioniso. Se casó con Dríope, hija del rey Dríope, y su hijo Pan se convirtió en el dios de la naturaleza, el señor de los sátiros, el inventor de la flauta y el compañero de Dioniso. Era un muchacho muy despierto desde su nacimiento. Con apenas unas semanas robó las vacas de Apolo y creó la primera lira, que luego se dio a Apolo para reconciliarse con él. Más tarde inventó la siringa o flauta, que también adquirió Apolo a cambio del cayado con el que cuidaba de sus rebaños. Cierto día Hermes separó a dos serpientes que luchaban. Estas, una vez amansadas, se entrelazaron en torno al cayado, lo que dio lugar al caduceo, que en Grecia es el símbolo de los embajadores y los heraldos. Ares alias Marte, es el siguiente del que hablaré. Era el dios de la guerra, la violencia y el derramamiento de sangre. Sus símbolos incluyen el jabalí, la serpiente, el perro, el buitre, la lanza y el escudo. Era hijo de Zeus y todos los otros dioses, salvo Afrodita, lo odiaban. Es la antítesis de Atenea, diosa también guerrera, que encarna la fuerza inteligente y la astucia. En los enfrentamientos que tiene con Atenea siempre vence esta, e incluso sale humillado y maltrecho de tales combates. Tampoco en otros enfrentamientos sale siempre vencedor a pesar de que su presencia física es impresionante. En una ocasión Oto y Efialtes, hijos de Poseidón, intentaron asaltar el Olimpo y raptar a Hera y Artemisa. En la lucha que mantuvieron los olímpicos contra los dos gigantes, Ares fue apresado y encerrado en una vasija durante 13 meses, hasta que Hermes casualmente lo descubrió y lo liberó. Una diosa que muchos han de conocer. Afrodita, o Venus. Era la diosa del amor, la belleza y el deseo. Sus símbolos eran la paloma, el pájaro, la manzana, la abeja, el cisne, el mirto y la rosa. Hija de Zeus y de la Oceana y de Dione, o tal vez nacida de la espuma del mar después de que la sangre de Urano goteara sobre la tierra y el mar, tras ser derrotado por su hijo menor Crono. Casada con Hefesto, aunque tuvo muchas relaciones adúlteras, después de todo era la diosa del amor, tuvo adulterios en especial con Ares. Zeus la entregó como esposa a Hefesto para castigar su orgullo. La diosa aceptó, pensando que el dios herrero sería fácil de contentar. Sus infidelidades con dioses y hombres son numerosas, pero Hefesto, muy enamorado, siempre la perdonaba, como se diría era un cornudo feliz. La próxima es Demeter, o Ceres. Era la diosa de la fertilidad, la agricultura, la naturaleza y las estaciones del año. Sus símbolos incluyen la amapola, el trigo, la antorcha y el cerdo. Medio hija de Crono y Rea. Segunda hija de Crono y Rea. Fue devorada por su padre nada más nacer y vomitada más tarde con la ayuda de Zeus. El principal mito de Demeter cuenta que Hades, su hermano, raptó a Perséfone, con el consentimiento de Zeus.
La diosa comenzó a buscar a su hija por toda la tierra sin éxito, hasta que el sol le dijo lo que había sucedido. Demeter, irritada, decidió abandonar el Olimpo y, como consecuencia, la tierra dejó de dar frutos. Zeus intervino y finalmente se llegó a un pacto. Perséfone pasaría la mitad del año con su esposo, en el mundo de los muertos, y la otra mitad con su madre. Este mito servía para explicar el ciclo estacional. Mientras Perséfone está con su madre, ésta se alegra y hace que la tierra produzca fruto. Cuando su hija se marcha, Demeter se entristece y la tierra deja de dar frutos. Hefesto Vulcano. Era el maestro herrero y artesano de los dioses, dios del fuego como fuerza creadora, y la forja. Sus símbolos incluyen el fuego, el yunque, el hacha, el burro, el martillo, las tenazas y la codorniz. El hijo de Hera, por Zeus solo. Después de que naciera, sus padres le arrojaron fuera del monte Olimpo. Casado con Afrodita, aunque a diferencia de la mayoría de los maridos divinos, raramente era tranquilo, su mujer le era infiel y él no buscaba venganza, es más el cornudo la perdonaba. Era tan deforme cuando nació, que su madre lo arrojó del Olimpo para que no la avergonzase ante los demás dioses. Hefesto cayó en el mar, donde las oceánides Tetis y Eurynome lo recogieron y cuidaron durante 9 años. En el 9º año de su vida, Hera descubrió una joya que Tetis llevaba y quiso saber quién la había realizado. Tetis le confesó que la había hecho Hefesto. Hera, entusiasmada con los trabajos de su hijo, le pidió que regresara al Olimpo. Pero Hefesto, resentido con ella, le regaló un hermoso trono que la aprisionó al sentarse en él, y no consintió soltarla hasta que Dionisio le convenció emborrachándole. Más tarde hizo las paces con Hera, incluso fue arrojado por segunda vez del Olimpo, esta vez por Zeus, al ponerse de parte de Hera en una discusión que ésta mantenía con Zeus. Ahora la favorita del que maneja este canal, Atenea o Minerva. Virgen diosa de la sabiduría, la artesanía, la defensa y la guerra estratégica. Sus símbolos incluyen la lechuza y el olivo. Hija de Zeus y de la Oceánide Metis, surgida de la cabeza de su padre totalmente adulta, y con armadura de combate completa después de que éste se hubiera tragado a su madre. Es la diosa virgen por excelencia, como lo indica su epíteto Partenos, que significa doncella. Atenea es la hija favorita de Zeus, en un principio ni siquiera tiene armas propias, se las pide prestadas a su padre cuando las necesita. También comparte con él la égida. Metis fue la primera esposa de Zeus. Zeus, para evitar el peligro, se tragó a Metis, que ya estaba embarazada de Atenea. Tiempo más tarde le sobrevino a Zeus un terrible dolor de cabeza, Hefesto le abrió la cabeza de un hachazo y de allí salió Atenea ya adulta con un grito de guerra. Aunque la diosa por su condición de virgen no tuvo hijos, adoptó a Erictonio. Erictonio nació cuando Hefesto trató de violar a Atenea como pago por unas armas que había construido para ella. La diosa consiguió desasirse a tiempo del abrazo de Hefesto y el semen de este cayó en la tierra fecundándola, de aquí nació Erictonio, al que Atenea crió como hijo propio. Se la representa armada con lanza, casco, escudo redondo con la cabeza de la medusa, la égida y sandalias aladas. Al ser una de las diosas más importantes del Olimpo, es frecuente su participación en mitos y leyendas, ya sean propios o ajenos. Por penúltimo explicaré a Poseidón alias Neptuno. Señor de los mares, los terremotos y los caballos. Los símbolos incluyen el caballo, el toro, el delfín y el tridente. Medio hijo de Crono y Rea. Hermano de Zeus y Hades. Casado con la Nereida Anfítrite, aunque, como la mayor parte de dioses masculinos griegos, tuvo muchos amantes. Vive en las profundidades del mar Egeo, donde ha construido un hermoso palacio con torres blancas, grandes puertas en forma de arcos e incrustaciones por doquier de conchas y corales. Se desplaza en un carro tirado por seres que son mitad corceles, mitad serpientes. Poseidón es un dios codicioso, frecuentemente intenta agrandar sus posesiones proclamándose patrono de esta o aquella ciudad, por lo que a menudo se enfrenta con otros dioses y sale perdedor. Famosa es su disputa con Atenea por Atenas. Zeus dictaminó que la ciudad sería del que le hiciese el regalo más útil a la ciudad. Poseidón le regaló un caballo, símbolo de guerra, y Atenea un olivo, que les enseñó a utilizar.
Atenas fue concedida a Atenea por hacer el regalo más útil. Como otras deidades marinas tiene el poder de metamorfosearse. Se le representa como un anciano con barba, desnudo y con un tridente en la mano, suele estar acompañado por un pez. Por último tenemos al jefe máximo del Olimpo. El máximo mujeriego. Zeus, alias Júpiter. Rey de los dioses y gobernante del monte Olimpo, dios del cielo y el trueno. Hijo menor de los titanes Crono y Rea. Los símbolos incluyen el rayo, el águila, el roble, el cetro y la balanza. Hermano y marido de Hera, aunque tuvo muchos amantes. Según la leyenda, Cronos devoraba a todos sus hijos para que ninguno de ellos le destronase, ya que al ser sus vástagos inmortales no tenía otra forma de hacerlos desaparecer. Rea, para evitar que Cronos devorase a Zeus, dio a luz en secreto y entregó a su esposo una piedra envuelta en pañales. Cronos engañado devoró la piedra. Zeus fue criado por las ninfas y amamantado con la leche de la cabra Amaltea. Cuando creció, con ayuda de su madre fue nombrado copero de Cronos y en una de las bebidas, mezcló una pócima que Metis le había proporcionado. Al beber, Cronos vomitó a todos sus hijos, empezando por la piedra y siguiendo por Hades, Poseidón, Demeter, Hera y Hestia. Entonces se desató la titanomaquia. Así se denomina a la guerra entre los titanes por un lado y los olímpicos, Cíclopes y Hecantoquiros, por el otro. Duró esta guerra 10 años y dio como resultado la victoria de los olímpicos. Al finalizar la titanomaquia, Zeus fue nombrado señor de los dioses y los olímpicos se repartieron el universo. Zeus se quedó con el cielo, Poseidón con el mar, y Hades con la ultratumba. Pero el creciente orgullo y mal genio de Zeus provocó que Hera, Poseidón y Apolo se rebelasen contra él. Aunque Zeus tuvo varias esposas y numerosos amantes, su esposa legítima es Hera, una de sus hermanas, que reina con él en el Olimpo. Acá termina este video. Si creen que faltaron dioses, están en lo cierto, pero este video se centraba en los 12 del Olimpo. Espero les haya gustado, y los veo en otro video.